Hola mis amigos, estamos aquí con más de un video. Estamos en el primer video del curso de cálculo vectorial, aquí en el canal de Mundo Ciencia e Ingeniería. Y aquellos que no me conocen, mi nombre soy el ingeniero René Pazmiño. Así que vamos a introducir los conceptos básicos de cálculo vectorial, los conocimientos previos que deberíamos tener. Entonces, voy a borrar esto de aquí. Entonces, primero nosotros vamos a ver los conceptos que son las aplicaciones. Voy a poner aplicaciones de la integral definida. Los conceptos de las aplicaciones de la integral definida. En esta parte de nosotros vamos a ver toda la parte de lo que es cálculo de áreas, cálculo de lo que es volúmenes, cálculo de lo que son centroides, cálculo de lo que son centros de masa y aplicaciones para la física. Aplicaciones para la física. Entonces, estas son las aplicaciones que nos va a servir inclusive para extendernos a 1, 2, 3, 4 variables y obviamente entender las demás tipos de integrales. Entonces, vamos a ver la primera aclaración que nosotros es áreas. Entonces, vamos a introducirnos la base de lo que es el concepto de una integral. X, Y. Concepto de una integral. Se puede tener aquí una función, y es igual a f de x. Esta función está definida en su dominio desde A hasta B, y nosotros podemos sacar un pequeño rectángulo aquí, un pequeño rectángulo. Yo lo voy a escribir acá, ese pequeño rectángulo acá, para que se pueda ver. Este le ponemos x sub i más 1. Este de acá le voy a poner otro costado x sub i. Y justamente el que está en la mitad le voy a poner x sub i asterisco. Entonces, este pequeño rectángulo tiene su base, yo le voy a poner diferencial de x sub i asterisco, que es igual a x sub i más 1 menos x sub i. Y la altura de este rectángulo, que será igual fx sub i asterisco, f de x sub i asterisco, es evaluar la función en ese f de x sub i asterisco. Si yo quiero calcular el área, ¿a qué será igual? A f de x sub i asterisco por delta de x sub i asterisco. Si yo realizo la suma de todos los rectángulos en cuántas veces i yo haya dividido, o sea, yo cojo el área de eso, aproximadamente será igual a ¿qué? A la sumatoria desde i igual 0 hasta n, depende de cuántos n, mientras más n's, mientras más divisiones yo haga, yo voy a acercarme mucho más al área. Entonces aquí sería f de x sub i asterisco por delta de x sub i asterisco. Si yo quiero obtener el área con una mayor resolución, una mayor aproximación, sería aproximar este límite cuando i tiene a dónde, a infinito, o cuando el delta x tiene a dónde, a 0. Entonces, de la sumatoria desde i igual 0 hasta n de f de x sub i asterisco por delta de x sub i asterisco. Esto de acá se lo conoce como la integral definida de f de x por dx. Sería la sumatoria de todas esas áreas de esos rectángulos divididas en el límite entre a y b. Desde a hasta b ya tengo todo lo que es el área. Esta sería. Entonces, pueden ponerle pausa al video para que ustedes le puedan copiar todo esto, si necesitan tomar apuntes, todo eso. Entonces, esto yo voy a aplicarle para utilizarlo para calcular área
entre dos curvas, áreas entre dos curvas. Entonces, voy a borrar esta parte para calcular áreas entre dos curvas. Entonces se aplica lo mismo. Entonces, por ejemplo, yo cojo aquí X, Y, yo grafico dos funciones, le voy a poner en diferentes colores. Desde A hasta B. Yo cojo, voy a sacar una pequeña partición de un triángulo. Aquí está la función y es igual a f de x, la que está arriba. Y aquí pongamos otra y es igual a g de x. Y entonces aquí tendremos otro rectángulo. Perdón, voy a graficarle un poquito más exacto. La base, ¿qué sería? El diferencial de x y la altura, ¿qué sería? Si nosotros tenemos que de aquí, desde este punto hasta acá, es f de x, y de este punto hasta acá es g de x, este pedazo de aquí, ¿qué sería? El segmento grande menos el segmento pequeño. Entonces, el área de esto, ¿a qué sería igual? Lo voy a poner acá. La integral que va desde A hasta B. ¿Cuánto es la altura del rectángulo? La altura del rectángulo sería f de x menos g de x. Y la base del rectángulo sería ¿qué? Diferencial de x. Entonces, el área entre dos curvas, ¿a qué sería igual? A la diferencia entre las dos funciones de la función que está más arriba menos la función que está abajo, multiplicada por el diferencial de x, que representa ¿qué? La base de ese rectángulo. Lo mismo pasa cuando yo tengo dos funciones que están definidas de la forma x es igual a ¿qué? X es igual a f de y, y aquí está el otro que dice x es igual a g de y. Definidas de una forma explícita, pero expresadas en función de y. Desde C hasta D, igual saco, perdón, aquí sería desde C hasta D. Aquí trazo un pequeño rectángulo, en donde de este rectángulo, ¿qué sería? Este sería de y, que sería la altura, y la base, ¿qué sería? F de y menos g de y. Entonces, el área aquí, ¿a qué sería igual? La integral que va desde C hasta D, la base, ¿cuánto es? F de y menos g de y. ¿Y esto multiplicado por cuánto? Por dy, que sería el área. El área, todo esto en forma explícita. Cuando se utiliza de la forma polar, o sea, esta es en forma explícita, en forma polar se utiliza un elemento diferencial que sería un sector circular, y en forma paramétrica se utiliza igualmente el elemento que es el diferencial. O sea, como en forma paramétrica es expresado x es igual a f de t y y es igual a g de t, se utilizan casi los mismos conceptos. Entonces es preferible saber cómo yo puedo utilizar esto. Entonces, el próximo video haremos ejercicios aplicando estos pequeños conceptos.